Buenos días, jóvenes y señoritas. Es un gusto para mí poder estar acá nuevamente presentando este video con ustedes. El día de hoy vamos a darle continuidad a los videos del siglo de las luces, del que hablamos anteriormente. El día de hoy vamos a hablar del idealismo alemán. Vamos a tratar de darle alguna explicación, algún resumen acerca de los filósofos que corresponden al siglo de las luces dentro del bloque de nuestra clase. Entonces vamos a iniciar entendiendo un poco qué es el idealismo alemán. Y el idealismo alemán es una escuela de pensamiento desarrollada en Alemania con base en las teorías filosóficas de Kant. Inicia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta crea un fuerte impacto en pensadores de la época como Fichte, Schelling y Hegel, quienes dan un desarrollo al pensamiento de Kant. El idealismo alemán sostiene que la realidad extramental no es posible conocerla por sí misma, es decir, que el objeto conocido no tiene más realidad que la que le da el ser pensando a través de su conciencia. La esencia del objeto consiste en una actividad propia del pensamiento. La realidad del objeto entonces solo existe o reside, en el pensamiento de quien lo piensa. Esto yo sé que es un poquito complicado de entender, pero poco a poco vamos a ir entendiendo un poco más el concepto del idealismo alemán. Les decía que este está basado en los pensamientos de Kant, por lo que vamos a hablar un poco acerca de este filósofo, Immanuel Kant. Nació en 1724 y su sistema filosófico es una síntesis o función del empirismo y el racionalismo, con el que ubica ambas posiciones como formas auténticas de conocimiento. De esta manera afirma que el ser humano adquiere el conocimiento mediante la experiencia, pero la razón lo analiza y lo procesa. Acá Kant trata de unificar estas dos corrientes filosóficas y de dar una explicación de cómo el ser humano va a conocer. Entonces Kant lo que hace en síntesis es emprender un análisis de la razón, es decir, que a través del análisis de la razón se hace posible el conocimiento. Luego, en el pensamiento alemán, vamos a conocer algunos filósofos. Vamos a empezar con Fichte. Fichte nació en el año de 1762 y dio continuidad al pensamiento kantiano. Las ideas centrales de su filosofía, Fichte afirma la existencia de un yo absoluto, es un yo, el sujeto en sí, y un yo infinito o no yo, que es el objeto estudiado. El objeto que está fuera del sujeto. Yo sé que esto es un poquito complicado de entender, pero él dice que o marca algunos principios. El primer principio es el principio de tesis, que afirma la tesis es el yo, o sea, el sujeto que quiere conocer. La antítesis es ese objeto que se está estudiando o el no yo. Y esto lleva a una síntesis, que es cuando el sujeto reconoce el no yo o la antítesis o el contrario y conoce de esta manera. De esta manera, para Fichte, es que se da el conocimiento. Y Fichte también nos dice que la conciencia no necesita más fundamentos que ella misma.
Luego está Schelling, que también es un filósofo alemán, nacido en 1775, y él al inicio está en acuerdo con Fichte en relación a que el espíritu es producido por la naturaleza. Sin embargo, luego él se aleja totalmente de los postulados fichtianos, originando lo que se llama el idealismo objetivo, por el hecho de tratar de demostrar que es posible una filosofía que haga su recorrido en la naturaleza al espíritu y no del espíritu a la naturaleza, que centra sus objetivos en el yo, o sea, la razón. Acá lo contrario, al contrario de Fichte, que decía de que podríamos conocer a través del espíritu la naturaleza, aquí es al revés. Para Schelling es importante que se centre el objeto del estudio en el yo o en la razón. Otro filósofo alemán, que es el que también va a formar parte de este pensamiento alemán, esta filosofía, es Hegel. Hegel nació en el año de 1770 y su principal aporte es la filosofía hegeliana, es la introducción de la idea del espíritu absoluto, que consiste en una especie de conciencia universal que se da a través de la conceptualización de los fenómenos que la razón es capaz de realizar. Una conciencia universal. Cuando hablamos de conciencia en este sentido, se refiere a la conciencia y el espíritu de todo cuanto existe en el mundo, los fenómenos y la historia, no de una conciencia de lo que yo creo, o lo que yo siento, o lo que yo pienso, o lo que yo pienso, lo que alguien piensa y lo que pensamos, sino que la conciencia para Hegel se va a referir a todo cuanto existe en el mundo, los fenómenos y la historia. Hegel tiene dentro de sus escritos una frase que dice: todo lo que es racional es real y lo que es real es racional. Hay varias cuestiones importantes acerca de la filosofía de Hegel. Sin embargo, esto es lo más importante. Aparte de eso, entramos ya a un punto del positivismo. A partir de los postulados o las propuestas filosóficas de Hegel, entramos a un proceso, a una filosofía del positivismo. Y esto lo iniciamos con Comte. Comte o Augusto Comte nació en Montpellier, que es en Francia. Él ya no es de esta corriente alemana, sino del positivismo. Obviamente va a estar influenciado por la filosofía de Hegel, y Comte contribuye a la reconstrucción del orden social, a los problemas que enfrentaba la sociedad francesa después de la Revolución, a través de su filosofía positivista. Retoma la idea de Kant en cuanto a la imposibilidad de conocer la esencia de las cosas, y él intenta promover una reforma total de la sociedad humana a través de la filosofía positivista. De esta manera es que él influye dentro de la sociedad, y aquí vamos a empezar a ver también un cambio de pensamiento del objeto estudiado. Acá vamos a empezar a hablar de cuestiones sociales, más que todo con los siguientes filósofos que introducen lo que conocemos como el marxismo. Karl Marx o Carlos Marx es un filósofo nacido en 1818, quien funda, por así decirlo, la corriente del marxismo.
Cuando hablamos del marxismo o el concepto marxista, es ese conjunto de ideas propuestas por Marx y Engels. Son teorías socialistas, o sea que el centro de la propuesta ideológica parten de los problemas y la realidad social. Acá con Marx y con Engels vamos a empezar a ver una filosofía que va a ir más encaminada hacia el socialismo. Engels entonces le va a dar un seguimiento a las teorías marxistas. Según sus estudios, está cimentada en dos corrientes. La primera, el materialismo dialéctico. Nosotros entendemos que el materialismo es esa concepción del mundo en lo que lo único real es la naturaleza. Fuera de la naturaleza y el ser humano, nada existe. Vamos a estar hablando entonces del materialismo. Y la dialéctica en sí es la naturaleza y la sociedad, es decir, ese es el objeto de estudio. La naturaleza y la sociedad, que es lo que existe. Y también la segunda corriente que fundamenta el marxismo es el materialismo histórico. El materialismo histórico es la teoría científica que tiene como objeto explicar el fenómeno histórico social como ciencia. Estos pensadores entonces vienen a darnos ya una idea más general de lo que es la sociedad. Entran en una discusión en relación al Estado, a cómo deberían de ser las clases sociales y este tipo de situaciones. De hecho, Marx nunca ejerció la docencia por el hecho de que sus ideas eran bastante revolucionarias y de hecho fue expulsado o extraditado de algunos países por sus ideas revolucionarias. Es importante que al estudiar estos filósofos nosotros tengamos una mente abierta para entender sus puntos y tener un entendimiento de sus pensamientos. Quiero dejarles esta frase. Dice, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Esta frase la dijo Kant, que es en quien se basa el estudio de la filosofía alemana. Y es importante que nosotros podamos reconocer que al estudiar la filosofía es algo importante, que si nosotros podemos cambiar de opinión cuando encontramos algo distinto a lo que nosotros creemos, pero que debemos de tener un fundamento en lo que decimos y en lo que pensamos. Agradezco mucho esta oportunidad que me han dado de poder comunicarles esto. Esta clase fue así como un poco complicada por la cantidad de contenido teórico que se debe abarcar, pero espero haber contribuido un poco al entendimiento de este tema y conocer un poco a estos filósofos de los cuales ustedes estarán leyendo.